Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada 19 de junio de 1936. Vamos ya, sin más dilación, con nuestro editorial. El ya autónomo País Vasco ahora aspira a anexionarse Navarra, como si la región vecina careciese de identidad propia. Lo más preocupante es que sus pretensiones vienen sustentadas por los partidos del Frente Popular, que hasta la fecha, con los socialistas a la cabeza, parecían ser firmes defensores de una España unida por el firme gobierno central republicano. Veremos a qué nos lleva esta deriva del Partido Nacionalista Vasco, apoyado por una izquierda que hasta hace poco parecía ser defensora de la unidad de España. En cuanto a la información nacional, tenemos que reseñar las nuevas derivaciones del debate sobre el orden público. Las rectificaciones del señor Gil Robles al ministro de Estado, que serán contestadas hoy en la Cámara por el señor Barcia, han provocado un duro enfrentamiento entre el jefe del gobierno y el líder de la derechista CEDA. La inclusión de Navarra en el Estatuto del País Vasco. El Frente Popular de Navarra, con los votos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y los partidos Socialista, Comunista y Acción Vasca, se han dirigido a los presidentes de la Cámara, del Gobierno y de la Comisión de Presupuestos y a todos los diputados vascos del Frente Popular para pedir que se incluya nuevamente en el dictamen del Estatuto Vasco un artículo que permita la inclusión de Navarra en la región autónoma vasca por considerar que el Estatuto Vasco es el único viable para Navarra. Un ayuntamiento de Valencia pretende incautarse de la Iglesia y cobrar arbitrios por las ceremonias religiosas. El gobernador recibió un oficio del alcalde de Ademuz en el que participa que un grupo de vecinos ha solicitado del ayuntamiento que se incaute de las llaves de la Iglesia y que se cobren impuestos por las ceremonias religiosas y alquiler del templo. El señor Solsona ha contestado telegráficamente al alcalde que se abstenga de imponer ningún tributo ni de cobrar ningún alquiler que no sea de bienes de propiedad del ayuntamiento, so pena de caer destituido fulminantemente. Noticia que nos acercan nuestros compañeros de redacción sobre la huelga en Cádiz. Se declara en Cádiz una huelga general que el gobernador declara fuera de la ley. Los labradores de La Coruña se niegan a suministrar patatas si no se pagan al precio que han fijado ellos. Y antes de abrir nuestra página de información internacional, vamos a una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Estamos ya en la información internacional aquí en Radio Universal. El presidente Frente Populista de la República Francesa ha firmado un decreto disolviendo las organizaciones paramilitares de extrema derecha. La medida ha afectado a más de 1 millón de hombres afiliados a Solidaridad Francesa, Cruces de Fuego y Juventudes Patrióticas. En Palestina continúan las agresiones a las tropas británicas. Estallan varias bombas en Haifa. El dominio británico se encuentra al borde de la guerra entre palestinos y colonos judíos. Y tenemos noticia procedente de Inglaterra, importante. Inglaterra declara oficialmente que está dispuesta a levantar las sanciones a Italia por la guerra de Abisinia si el resto de las naciones no se oponen a ello. Tenemos que destacar también la muerte de Máximo Gorki. El célebre escritor ruso acaba de morir en Moscú a los 68 años de edad. Desaparece con Gorki una de las figuras de mayor relieve de la literatura contemporánea, autor de una copiosa producción que mereció ser traducida a los principales idiomas del mundo y un claro partidario de Stalin
y de la revolución bolchevique. Y en cuanto al capítulo de toros y deportes, nos acercan de redacción la última hora a este respecto. El final de la Copa de España lo jugarán el Madrid y el Barcelona, que se preparan para la contienda el próximo domingo. Nacen los Juegos Deportivos Populares de Barcelona, que se celebrarán del 22 al 26 de julio. Nacen como contraposición a la Olimpiada en la Alemania nazi. La izquierda europea se moviliza frente a unos Juegos Olímpicos que prometen ser sensacionales bajo la atenta mirada del canciller Adolfo Hitler. Y nos vamos a despedir, queridos radioyentes, con una melodía, como siempre hacemos, de nuestra selección musical, que esperemos sea de su agrado. Hasta mañana, amigos. Gracias. 19 de junio de 2019. Les acabamos de explicar, de contar, ahora nos lo explicará José Luis Orella, les hemos contado lo más importante que sucedió en esa fecha, el 19 de junio de 1936. Hoy, 19 de junio de 2019, es el profesor Orella, José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, el que nos va a pormenorizar los porqués de lo que nosotros les hemos contado en el informativo. Vamos a ver, José Luis, Vascongadas ya tenía la autonomía por su nuevo estatuto, ¿no? Así es un nuevo proyecto, había fracasado ahí el primero, un poco por aquella referencia que había hecho Indalecio Prieto de un Gibraltar vaticanista en el norte de España, y ahora el nuevo proyecto, bueno, pues va a plantear un poco un cambio de paradigma en ese aspecto. Es un estatuto más centralizado, pero con una visión totalmente laicista, conforme a la Constitución del país, y que va a contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y desde luego de gran parte de lo que era la izquierda republicana de aquel momento, ¿no? Esto es algo que a ti y a mí nos suena muy, muy cercano, querido José Luis, muy cercano y muy irritante. Ya pedían entonces la anexión de Navarra, los nacionalistas vascos, ya metía sus manos el PNV en el viejo reino de Navarra, y proclamaban que Navarra debía ser anexionada por el País Vasco. Por eso, o sea, la gran diferencia es que mientras en el primero, por la salvedad religiosa, se puede decir que tanto el mundo de la derecha como el nacionalismo vasco hacían causa común, en este momento, con este estatuto, el nacionalismo vasco olvida perfectamente su confesionalidad católica, el estatuto está primero, y en cambio el resto de las derechas lo van a abandonar, y en Navarra, desde luego, se van a oponer ya de una forma radical a ese proceso estatutario. Por lo tanto, se quedará fuera un poco de esa confluencia, a pesar de la presión nacionalista por intentar mantener Navarra dentro, ¿no? Lo cierto es que, y en esto supongo que estarás de acuerdo conmigo, entonces había una oposición en Navarra que ya quisiera hoy, yo que la hubiese hoy. Sí. Pues en Navarra el tradicionalismo, el requete, el carlismo tenía una fuerza enorme y bueno, fue la principal fuerza de oposición a esas pretensiones de anexión. Sin embargo, hoy pues, estamos como estamos. Pero esto ya se lo contaremos dentro de 80 años. Estaremos aquí, Orella y yo, para contarles qué es lo que sucedió en 2019. Eso esperemos. Bueno, lo apoyan, el estatuto lo apoya Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista, los comunistas y Acción Vasca, ¿no? Eso es, o sea, que estamos viendo pues toda una provisión, desde luego, desde lo que sería el mundo de la izquierda republicano al mundo ya más de la izquierda puramente revolucionaria, e incluso una escisión que tiene el PNV en un sentido más laicista y más republicano, ¿no? Entonces, es toda una profusión, pero de todo el mundo de la izquierda, con un objetivo común en ese aspecto, ¿no? Que es, se puede decir ya, señalar y favorecer un poco esa visión más secesionista, un poco de la España del momento, ¿no? O sea, que aquel estatuto del año 36 era también, como hoy, un peldaño más hacia la consecución de la independencia final, ¿no?
Eso es lo que se va a ver luego posteriormente un poco a toro pasado. Desde luego las competencias del estatuto de entonces no tienen nada que ver con las de ahora, que desde luego es casi de un Estado libre, ¿no? Con muchísima diferencia. Pero sí que ya la izquierda empezaba ya a apostar ya por un modelo en el cual ya el hablar de una plurinacionalidad de España, bueno, ya era el inicio un poco de todo ese discurso que nos llega hasta ahora, ¿no? Bueno, pues como ahora, ¿no? O sea, la deslealtad de la izquierda con la idea de la España unida, de la unidad de España, y por supuesto la deslealtad de los separatistas viene de antaño. Pero esa unión en ese objetivo de la destrucción de la nación a través de los estatutos de autonomía, esa unión de la izquierda y los nacionalistas, tanto de derechas como de extrema derecha, que los hay, tampoco es nada nuevo, ¿no? No, desde luego tiene su origen en este momento. José Luis Orella, el Frente Popular francés ha ilegalizado a las milicias de extrema derecha, pero solo a las milicias de extrema derecha. No, es un poco la gran disolución del mundo de las ligas, ¿no? Y sobre todo pues muy vinculado a todo lo que eran las asociaciones de excombatientes, con sus fuertes reivindicaciones laborales, sociales, pero también en un sentido muy nacionalista y muy patriótico, ¿no? O sea, la mayoría de esa población que formaba parte de las ligas son gente que ha hecho la guerra y desde luego no están dispuestos a doblegarse ante las medidas del gobierno francés. Entonces, claro, la disolución de las milicias que llaman de extrema derecha en realidad es la disolución de todo el mundo asociativo cultural del mundo derechista nacionalista francés, ¿no? Ahí, hasta en eso se parecen el Frente Popular francés, liderado por Léon Blum, y el Frente Popular español, si es que lo podemos denominar español, en su ataque feroz, su obsesión por la ilegalización de todas las estructuras de la derecha, o sea, de lo que no son ellos, culturales, políticas, paramilitares, porque entonces todos los partidos políticos de toda Europa, no era un hecho genuino español, tenían milicias armadas, todos. Y sin embargo, los frentes populares, tanto el francés como el español, solamente ilegalizan y desarman a la derecha. No, porque están todos en torno un poco a partidos con un objetivo revolucionario, como son los partidos comunistas o algunos partidos socialistas, que son los que nuclean esas coaliciones. José Luis, en el Ayuntamiento de Valencia, vamos a ver, tenía un proyecto de expropiación de las iglesias para luego, atención, lo han oído en el boletín, en el noticiario de 1936, querían expropiar las iglesias, esto conviene subrayarlo, para luego cobrar a los católicos una tasa y un alquiler por el uso del edificio en sí mismo, de lo que es el templo de la iglesia. Pero esto es de aurora boreal, ¿no? No, ya es una nueva desamortización, un poco en ese aspecto de intentar ya sacar dinero ya un poco por todos los lados. O sea, no solo ya se quedaban con todo el patrimonio de la iglesia, sino que además se pretendía ordeñar además a los católicos, sacándoles su liquidez por el uso legítimo de los templos religiosos, ¿no? O sea, por ir a misa te cobraban un peaje. No, totalmente. Y además así ya asumían desde luego que un católico no podía ser un verdadero patriota republicano, sino que era casi como un alquilado en un país que dejaba de ser el suyo. Y luego además el cobro del alquiler sobre unos edificios que no son patrimonio del Estado, sino que son patrimonio de la Iglesia. O sea, ¿cómo puede un gobierno municipal plantearse en serio, en un pleno municipal, porque esto se llevó a cabo con toda la parafernalia y toda la liturgia municipalista de la época, plantearse el cobrar un alquiler sobre un edificio que no es tuyo, dentro de un plan generalizado de persecución a los católicos y a la Iglesia católica, evidentemente? Pero con una visión de que desde luego cuando la fuerza está de tu lado, ya vale para legitimar cualquier cosa, lo cual explica mucho. Y explica también mucho y profundamente de cuál era el nivel de cerrilismo,
porque si quieres cobrarle cuota a los católicos por asistir a misa y alquiler por el edificio del templo también a los católicicos, pues hombre, no los persigas. Déjales que acudan libremente a misa, aunque solo sea para que tú hagas caja. No, bueno, pues no, no les perseguía. Todavía, además lo otro. Nos tenemos que ir, querido José Luis, ha sido un placer tenerte con nosotros. Volverá, ya se lo prometo yo a todos ustedes, que volverá a estar en Noticiario 1936. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima edición de Noticiario 1936. Adiós amigos, gracias.